siempre estructuramos, construimos, imaginamos, formulamos, materializamos maneras de hacerlo. Y que esas maneras de hacerlo nos garantizan en unas determinadas circunstancias crear formas de interacción, que es el propósito comunicativo final de todos los seres humanos para tener una coexistencia en una comunidad cualquiera que sea. Por otra parte, cada uno de los recursos que nosotros utilizamos en la construcción de esa unidad multisígnica, que es un discurso contemporáneo o es un discurso multimodal, son siempre apropiados de manera consciente, sistemática, formulada y diseñada previamente para poder crear el sentido sociocultural, sociopolítico, lo que queramos hacer con eso que nosotros elaboramos como discurso y ponemos a circular en la vida social. Y al hacerlo, empezamos a crear formas de compartir sentido social. Entonces, estos tres principios se vuelven muy importantes. No hay nada al azar, todo está pensado para crear unas formas de interacción donde puedan circular el sentido social. Muy bien, cuando nosotros empezamos a pensar que es posible analizar los discursos en todas sus dimensiones sígnicas, lo que estamos haciendo es pensar que es posible una posición epistemológica que dé cuenta de todos los sistemas sígnicos. Por lo tanto, cuando nosotros hacemos eso, necesitamos ineludiblemente poder describir, categorizar, comprender, explicar las maneras como esos recursos materiales que son la encarnación de los sistemas sígnicos tienen unos papeles y unas funciones que desempeñar en la vida social y se constituyen entonces en recursos semióticos propiamente dichos. Por lo tanto, en el núcleo de toda actividad comunicativa está un eje semiótico importante, que pasa por reconocer los sistemas de signos. Por otra parte, tendríamos que señalar que esa materialidad significante y sus usos sociales son una posibilidad de ser compartidos por toda la humanidad. Todos los seres humanos, en el orden individual y en el orden colectivo, apropiamos los sistemas de signos de distintas maneras, articulados a una cultura, a unas condiciones sociohistóricas de acuerdo, pero lo hacemos porque necesitamos comunicarnos. Y esas posibilidades de poder usar en una determinada cultura más un color que el otro, o generar, por ejemplo, formas sonoras más fuertemente que las gráficas, o imponer la visualidad, como nos está pasando hoy en la vida, en el siglo XXI, nuestra vida comunicativa está atravesada por la visualidad. Piensen ustedes que lo que están viendo es una expresión visual de la lengua. Pero si estuviéramos viendo un video, tenemos una visualidad que puede estar incluida la lengua gráfica, la sonora, puede estar otros sonidos más allá de la lengua. La música es un sistema semiótico construido por el ser humano. Si producimos un ruido con un objeto, leemos el ruido como un signo sonoro, de manera que lo que hacemos es estructurar maneras de ser, de estar, de comportarse, de convencionalizar esos signos, de atribuirles un significado básico que en los condicionamientos propios de su uso se pueden ir transformando. Eso es lo que nosotros hacemos en todo proceso comunicativo.
Por otra parte, los estudios multimodales los podemos hacer cuando nosotros empezamos a reconocer cómo se construye el significado. ¿Qué uso? ¿De qué manera? ¿Con qué propósito? ¿A qué intereses lo pongo al servicio de qué? De manera que nosotros, cuando hacemos ese tipo de selecciones, lo que estamos pensando es que no puedo hacer una unidad de comunicación que no esté articulada a todo mi entorno, a lo que yo sé, a lo que puedo proyectar como miembro de un grupo humano o de un grupo social específico. Es decir, la comunicación tiene unos anclajes culturales fundamentales que se expresan en primer lugar en la manera como nosotros apropiamos los sistemas sísmicos y los ponemos al servicio de la comunidad, de la sociedad, del grupo humano al que pertenece. De esta manera, nosotros lo que tenemos que pensar es que los discursos tenemos que explicarlos en términos de su acción, de lo que son capaces de producir para transformar la realidad social. Un poquito de multimedialidad. Ya dije que se trataba de la apropiación de recursos tecnológicos de distinto orden, que como señalé, podía ser desde una piedra hasta un teléfono celular hoy o un computador como el que estamos todos en este momento seguramente conectados. Muy bien, esos recursos tecnológicos o esos dispositivos son aquellos a través de los cuales nosotros podemos realizar prácticas sociales que están articuladas fundamentalmente a la actividad comunicativa humana y que en la sociedad contemporánea pueden estar distribuidos de distinta manera. Entonces nosotros tenemos que poder reconocer cómo y de qué manera estamos accediendo a esos recursos, a esos capitales materiales de los que debe disponer un ser humano en la sociedad contemporánea. De manera que la importancia de la multimedialidad, apropiándonos el ejemplo del uso de la Internet, por ejemplo, tiene que ver con la posibilidad de que yo vuelva un dispositivo técnico o esa herramienta técnica como una manera de direccionar, dimensionar, estructurar, formular unidades discursivas que se estructuran de una manera que no era posible antes, porque tenemos otros recursos. Cuando teníamos las piedras, probablemente usábamos un tipo de herramientas. Hoy que tenemos la computadora, hacemos otras cosas. Para lo mismo, para comunicarnos. Entonces, el estudio de cuáles son las implicaciones del recurso tecnológico en la producción de significado del discurso que lo soporta es muy importante. Por esa razón, nos interesa mucho que no olvidemos por dónde circulan los discursos. Particularmente en la vida contemporánea, donde esos dispositivos tecnológicos es muy altamente probable que estén controlados por capitales económicos de grandes dimensiones, a través de los cuales circulan los discursos que permiten el control sociopolítico, económico y cultural de una nación, de muchas naciones, de todas las naciones. Es un tema que tenemos que abordar en términos de cuáles son las implicaciones de que nuestros discursos contemporáneos circulen a través de dispositivos tecnológicos para la comunicación y la información, como ellos los llaman. En ese orden de ideas, si nosotros tuviéramos que replantearnos los objetivos para hacer análisis crítico del discurso en perspectiva multimodal y multimedial, vamos a tener que decir es que a esos grandes propósitos de análisis discursivo nos va a tocar empezar a documentar y a comparar cuáles son los rasgos de cada uno de los sistemas sísmicos que componen eso que nosotros llamamos los modos.
que son también una suerte de dispositivo porque al final son recursos simbólicos disponibles en una cultura. De manera que esa primera aproximación nos pone sobre dos tareas fundamentales que probablemente no tenemos tan claro cuando hacemos análisis del discurso. Tenemos que dar cuenta del sistema semiótico en todas sus dimensiones, con todas sus relaciones, porque cuando veíamos la portada no estábamos viendo los azules por un lado, el amarillo de la arena por otro, el espartano por otro, no, estábamos leyendo una unidad que estaba activando una narrativa que estaba más allá de la portada y que enmarcamos en un momento sociohistórico concreto en el país. Bueno, eso es lo que nosotros tenemos que hacer. ¿Por qué en el siglo XXI recontextualizamos, resignificamos al guerrero espartano y lo traemos 3000 años para que pueda significar un fenómeno político, cultural, social y sanitario que tenemos en Colombia? ¿Cómo esos tejidos sísmicos implicados en esa portada crean unos significados? ¿Cómo incluso los sistemas verbales implicados ahí de orden visual sirven a unos propósitos que después podríamos empezar a estudiarlos, ¿sí? De ocultamiento, de construcción de desesperanza, de miedo y otras cosas? No voy a entrar a eso porque si no, no terminamos nunca con el pedacito, con el solo análisis de la portada. Muy bien, solamente les dejo algunas ideas que vayan orientando sus exploraciones para hacer análisis del discurso en perspectiva multimodal y multimedial. El otro tema que nos parece que se vuelve vital es que nosotros empecemos a mirar cómo esas correlaciones de los dispositivos que tienen que ver con dispositivos de orden simbólico para el caso de los sistemas sísmicos y dispositivos de orden tecnológico para el caso de la multimedialidad, lo que tenemos es que eso debe ser explicado en términos de condiciones sociohistóricas, de condiciones políticas, de condiciones económicas, de las maneras como están fluyendo las ideas en la sociedad contemporánea y cómo y de qué manera esas formas de entretejerse, los modos y las tecnologías, ese entrecruce, van determinando formas de significar también. Ahora quisiera entrar a otro punto que me parece vital porque va a ayudar mucho a pensar posicionamientos en torno a cómo hacer análisis. Cuando nosotros revisamos los grandes posicionamientos de los teóricos en estudios críticos del discurso como Van Dijk, Verklo, Wodak y otros importantes investigadores en los estudios del discurso, Rojo y otras personas, lo que nosotros vamos a tener que entender es que hay fenómenos que se mantienen en términos de la posición teórica que abordamos cuando hacemos estudios críticos del discurso. Porque allí nosotros nos comprometimos con unos idearios propios de un momento de desarrollo filosófico e histórico. 2002, okay. Por una parte, y por otra, cuando entramos a pensar la multimodalidad, por ejemplo, como lo hizo Kress y Van Leeuwen, entre otros, ¿cierto? Lo que estábamos pensando era que eso que estábamos haciendo tenía que estar al servicio de poder explicar nuestra realidad social, nuestra realidad política, nuestra realidad cultural. Y por lo tanto, nos interesa poder recuperar en esas unidades discursivas qué pasa con nuestra sociedad, cómo quedamos allí representados, qué es lo que proponemos que somos,
qué es lo que no decimos que somos, etcétera. Entonces, abordar nuestras propias problemáticas es un compromiso muy importante en los estudios críticos. Y se vuelve también fundamental que nosotros sepamos que cuando nosotros estamos comunicando algo, cualquier cosa que sea, por sencilla que parezca, estamos contribuyendo a construir una realidad social. Y la pregunta que inmediatamente deberíamos hacer, ¿cómo lo hacemos? ¿De qué manera? ¿Con qué propósito? ¿A quién le estoy prestando mis servicios? Muy bien. El otro punto fundamental es el tema de que todo discurso es portador de sistemas de ideas. ¿Qué quiere decir eso? Que eso que nosotros elaboramos mentalmente sobre cómo comprendemos el mundo, por ejemplo, forma un sistema, forma un conjunto de idearios que quedan siempre plasmados en los discursos. Por lo tanto, si nosotros queremos reconocer cómo circulan las ideas en una sociedad, se vuelve fundamental que estudiemos sus discursos para reconocernos allí como sujetos de pensamiento, de diseño, de planeación, de modelos de pensamiento. Por otra parte, nunca podemos olvidar que los discursos adquieren unas características culturales en coyunturas sociohistóricas muy concretas. El ejemplo que yo siempre doy es, pensemos cómo era un periódico en los años 50, en los años 40. Y probablemente podríamos hacer un enorme y largo listado de asuntos que se vuelven distintos a lo que pasa hoy, a propósito, por ejemplo, de la guerra. ¿Cómo quedó representada las guerras mundiales? ¿Cómo quedaron representadas en los discursos de la época? ¿Y cómo representamos hoy las guerras? ¿Cómo las percibimos? Para muchos de ustedes no debe ser una gran noticia que ahora la guerra se representa mediáticamente como una fiesta de luces en el espacio, de colores. Pero es una guerra, está matando gente. Y usted lo que ve es que lanzaron no sé cuántos misiles, todos tenían colores verde, rojo, amarillo, azul. Eso es lo que usted ve en la televisión. ¿Cómo está construyendo la percepción de realidad? Entonces, ese punto considero que es fundamental cuando estamos pensando los estudios del discurso. Desde luego, esas reflexiones nos llevan al siguiente punto. No podemos pensar en desarticular una sociedad, en este caso completamente mediatizada para el siglo XXI, de las maneras como se está expresando y representando esa realidad. Y ese problema de la mediatización es un asunto fundamental. ¿Cómo y de qué manera le presenta a usted el medio de comunicación un crimen? El empobrecimiento de una comunidad, los asesinatos colectivos o la persecución a líderes sociales. ¿Qué le dicen? Y entonces usted puede empezar a entender que esas relaciones se vuelven claves para que usted entienda que el fenómeno de la mediatización es un fenómeno que está construyendo para usted formas de saber, de conocer y de percibir la realidad. Y volvemos al principio. El discurso construye realidad. Muy bien. El último punto en esta secuencia de relaciones y de caracterizaciones que estoy tratando de hacer
es recuperar la idea de que todo discurso es una forma de acción social. Transformamos, contribuimos a la transformación. No hay nada que expresemos discursivamente que no cambie algo en nuestro entorno. Y eso se vuelve muy importante porque entendemos que en el proceso analítico vamos a tener que hacer una tarea fundamental. Reconocer qué ocurre en la sociedad y mirar cómo queda representada en sus discursos. Para luego hacer la vuelta del discurso a la realidad social y entender qué pasó en esa transición que va de un evento social cualquiera que sea y la manera como la construimos, la transformamos, la resignificamos en los discursos. El siguiente punto es que pensemos cómo hacemos para hacer análisis de esos discursos. Andy nos explicó esto hace años. Por eso la cita propone que uno debería leerse el trabajo de Teun desde los 80, cuando él empieza a escribir estructuras y funciones del discurso. Poder entender los niveles de análisis es muy importante. Dos niveles de análisis básicos, uno de orden micro y otro de orden macro. Cuando nosotros estamos intentando reconocer los actores, los fenómenos discursivos básicos que estructuran la relación de la interacción, los espacios, los tiempos, etcétera, estamos en el nivel micro. Pero si nosotros nos preocupamos por comprender cómo y de qué manera eso que aparentemente está alrededor de seres haciendo o diciendo cosas en un momento específico, en un lugar específico, etcétera, con una serie de relaciones, y empezamos a decir, es que allí hay un posicionamiento desde un lugar. Y entonces empieza a decir, es que hay un Estado, hay una vinculación institucional, es que allí hay un ejercicio de poder de una determinada manera, se está pretendiendo orientar idearios en otra dirección. Estamos en el nivel macro. Y noten ustedes que esos dos niveles están estrechamente estructurados. No los puedo desarticular completamente. Debo estar haciendo ese recorrido de lo micro a lo macro y de lo macro a lo micro para poder entender cómo ocurren los fenómenos. ¿Cómo y de qué manera puedo, entonces, recuperar el papel del discurso en la vida contemporánea? Sus grandes funciones, las consecuencias que se derivan, las maneras como se ejercen poder, las maneras como se ejercen formas abusivas de poder o dominación. Entonces, estamos todo el tiempo transitando entre esa persona que eventualmente reconocemos como el productor del discurso, ¿cierto? Sus interlocutores fundamentales, sus interpretantes y sus conexiones con la vida colectiva y social total. Ese recorrido transversalizado lo propongo así como está aquí propuesto en este esquema, que aunque está secuencialmente enumerado, no necesariamente tiene que proceder así. Por eso se llama análisis relacional. Es altamente probable que dependiendo del tipo de unidad discursiva de la que usted dispone, tenga que pensar más primero en acciones y en procesos y después en quiénes ejecutan esas acciones y en procesos. En qué circunstancias, de qué manera, con qué bagaje de saberes, en qué tipo de estructura social nos encontramos o política.
Y entonces esos transitares son los que hacen posible que nosotros podamos recuperar las maneras como funcionan las unidades discursivas. Creo que me estoy demorando mucho y no me va a alcanzar el tiempo, entonces voy a pegar una carrerita. Nosotros proponemos también que en ese trabajo relacional reconozcamos formas de conocimientos, creencias, formas de saber, de hacer, de proponer, que están articuladas a las representaciones que nosotros tenemos de la percepción de la realidad. Y con eso es que construimos modelos mentales, modelos culturales, modelos sociales o representaciones sociales. ¿Cierto? La construcción cognitiva se expresa fundamentalmente en formas de representación. Entonces, poder recuperar eso se vuelve muy importante. ¿Cómo lo percibo yo? ¿Cómo lo percibe la sociedad en la cual estoy inmersa o mi grupo social en particular? Y en ese contraste, en ese ir y venir, es donde nosotros podemos empezar a inferir las maneras como funcionan los ejercicios de poder, de inclusión, de marginalización, etc. En ese punto, entonces, nunca podemos dejar de hacer esas relaciones que van de lo más micro a lo más macro. De lo que está articulado a las formas estructurales como se funciona el discurso, hasta aquellas que pueden ser definidas en categorías, por ejemplo, sociológicas, como los actores. Y luego, al hacer esas conexiones, nosotros lo que vamos a poder hacer es poder dar cuenta de cómo quedan representadas las sociedades en un discurso en particular. La tarea final es esa, poder recuperar las formas de representación. ¿Cómo se entendió, cómo se propone la comprensión de la sociedad en ese discurso? Esta es otra categoría que es básica para los estudios críticos del discurso y que ha sido un tema muy importante porque ha habido muchos equívocos en la manera como se propone la categoría del contexto. Porque se confundió en algún momento con otras categorías de la sociolingüística, por ejemplo. Pero no, el contexto en la perspectiva de los estudios del discurso es un bagaje de saberes del cual disponemos para significar desde un discurso en particular algo específico. Entonces, cuando veíamos la portada, para muchos de los colombianos que estábamos en este encuentro, probablemente se activó inmediatamente un conjunto de saberes sobre lo que significa un conflicto armado interno que tiene ya casi 70 años, sobre lo que significa un personaje como Álvaro Uribe para un país como este, independientemente de la posición política de cada quien en su ubicación como ciudadano, ¿cierto? Y probablemente las representaciones vayan de el héroe al tirano o a un criminal X. ¿Cómo ocurre eso? En razón del conjunto de saberes que nosotros elaboramos y ponemos a circular discusiones. En el caso de la representación gráfica de la portada, pues el personaje, por lo menos, quedan las preguntas retóricas implicado en un tipo de acción jurídica a la que tiene que responder. Entonces, es probable que no lleguemos a la categoría de criminal, es posible que lleguemos a responsable de actos criminales. Son las maneras como estamos representando la realidad social en el discurso. Entonces, los contextos son
esquemas de conocimiento que activamos para poder otorgar significado a las unidades discursivas que interpretamos. El otro tema muy importante está relacionado con la categoría del poder. El poder como un ejercicio que es inherente a todo ser humano. Todos los seres humanos somos seres de poder. Las diferencias son los ejercicios de poder. El ejercicio de poder supone una serie de condicionamientos que hacen que una actividad comunicativa pueda llegar a constituirse o no en una forma de opresión, de dominación, de marginalización, de discriminación u otras cosas. O un conjunto de condiciones que hacen que las unidades discursivas que estamos apropiando y proponiendo se constituyan en un recurso para la inclusión social, para la justicia, para la equidad, etc. El analista debe entonces poder reconocer cómo creamos el sentido desde esos lugares de acceso a los ejercicios de poder. Eso explica por qué en una esquina una persona puede claramente violentar a otra por su raza, por ejemplo. Y lo único que hace es crear una unidad discursiva para discriminarla, por ejemplo. Pero evidentemente, si nosotros vamos a un nivel más colectivo y más macro, esos procesos de ejercicio de poder abusivos que controlan comunidades completas pasan por otros factores. Acceso a recursos económicos, acceso a recursos simbólicos, acceso al conocimiento, acceso a ejercicios de fuerza, etc. De suerte que lo que nosotros tenemos que empezar a pensar cuando hacemos análisis del discurso es cómo es que desde el discurso hacemos uso del ejercicio de poder del que somos capaces todos los seres humanos. El problema del control social, que es un problema que está pensado desde Foucault, desde Habermas, desde Bourdieu, entre otros pensadores de los temas discursivos en relación con la sociedad y con las culturas, es el hecho de que los discursos se vuelven un instrumento muy importante de control social en la medida en que los discursos se ponen al servicio de grupos poderosos o económicamente o políticamente o de otras formas de ejercicio de poder. De suerte que el control discursivo es viable, posible y evidente, particularmente en los discursos públicos. Porque al fin de cuentas, un periódico, comillas, informa en la teoría más clásica del periodismo. Pero es mucho más que eso, enseña. Crea formas de conocer. Estructura formas de orientación de la conducta social. Y al hacerlo, genera ejercicios de control al servicio de otros. La pregunta es, ¿quiénes son esos beneficiarios? No tendríamos que dar muchas vueltas para llegar a decir que son élites de poder, porque tienen acceso a grandes recursos acumulados, de orden material o de orden simbólico. Muy bien. En este orden de ideas, entonces, para un analista del discurso se vuelve muy importante entender cómo podemos definir élites, cómo podemos definir control social, cómo y de qué manera el discurso empieza a tener unas características particulares cuando se trata del discurso público
cómo y de qué manera el discurso crea, transforma la mente de las personas, le enseña, le aporta formas de saber, de conocer y de actuar. En este orden de ideas, entonces, tenemos que poder reconocer como analistas quienes se proponen en el ejercicio, comillas, legítimo del poder, quienes están al servicio de esos aparentes dueños del ejercicio del poder, y cómo y de qué manera está siendo usado ese poder en una sociedad. Noten ustedes que todo el tiempo hacemos reflexiones sobre los problemas más fundamentales, más estructurales de nuestra sociedad. Es que nos interesa entender cómo el lenguaje se pone al servicio de la construcción de un grupo humano. Esta relación que ya hemos mostrado de muchas maneras que es fundamental en el procedimiento de análisis discursivo, en esa triple relación que nosotros hemos venido estructurando aquí, la resalto ahora para hacer referencia a dos puntos fundamentales. Primero, no podemos olvidar que en un análisis del discurso, la tarea fundamental es poner en relación los distintos niveles estructurales que están insertos en cada una de esas categorías. El discurso tiene una estructura, la sociedad tiene una estructura y nuestra mente tiene una estructura. Por lo tanto, hay una relación triádica que nosotros debemos descomponer desde las estructuras de cada una de esas relaciones. Eso nos va a garantizar que nosotros podamos entender cómo estamos relacionando nuestras maneras de percibir el mundo con las maneras como las están proponiendo en el discurso. O de otra manera, cómo desde las construcciones que nosotros tenemos en la mente, a partir de los discursos, queda eso recuperado, expresado o formulado en una sociedad cualquiera.